Bueno, buenas noches. Gracias, Jorgito, por estar ahí. Esta clase se llama Claves para aumentar el rendimiento deportivo sin perder el tiempo con la alimentación. ¿Por qué es claves y por qué no es 3, 4, 5 claves? Porque eso va a depender mucho de la persona y no es algo estricto o determinado, sino que son algunas. Ahora son 6, hace un tiempito eran 4, se sumaron 2 más que creo que son importantes para el deportista. Así que vamos. Bueno, soy licenciado en nutrición, un poquito de lo que respecta a mí. Soy licenciado en nutrición, hice cursos de nutrición deportiva con algunos referentes a nivel nacional. Y estoy trabajando actualmente en el Cataratas Rugby, juego hace mucho el rugby. eh, y bueno, practico deporte hace un montón de tiempo y creo que es algo que me apasiona. Esta es una pregunta clave para cualquier deportista que empieza para entender dónde estoy hoy, es la pregunta. Y puse algunos problemas habituales que suelen tener los deportistas de equipo. Eh, Uno de los principales es falta de energía durante el día o al entrenar. Eso disminuye, por supuesto, el rendimiento deportivo. Recuperación más prolongada que lo normal. Habría que ver por dónde viene, cuál es la causa de esto. Consumo innecesario de suplementos. A diario veo en la consulta personas que buscan en el suplemento un tapón, es decir, el suplemento me va a dar algo que yo no estoy haciendo. Por ejemplo, me va a dar energía, pero yo estoy durmiendo 4 horas por noche. Bueno, viene más o menos por ahí. No saber qué alimentos incluir para aumentar músculo, disminuir grasa, no planificar comidas, improvisar lo que tenga, lo que hay. Y también la hidratación, que es un punto clave y determinante para el rendimiento deportivo. El primer punto era falta de energía. Faltan carbohidratos, faltan harinas, faltan cereales, que son la principal fuente de energía. Y esto, hay un montón de estudios científicos que avalan que las harinas y los cereales son la principal fuente de energía en el deporte. Si bien el organismo va alternando el sustrato energético, como por ejemplo, a veces al principio por ahí usa un poco de proteínas, después pasa a los carbohidratos, puede utilizar un poco de grasa, lo principal dentro de la competición son harinas, cereales, frutas, almidones. El resto del tiempo va variando de a poco, pero la principal fuente y la base de la energía proviene de las harinas y los cereales. Y la falta de energía de esto puede ser porque los deportistas, sin excepción de la población en general, utilizan dietas, ¿sí? Y las dietas generalmente atacan directamente contra el rendimiento porque algunas de estas son quitar por completo las harinas y los cereales. Ahí habría que trabajar en el hecho de la calidad de estos cereales, de estas harinas, eh, y mejorando un poco eso se puede establecer muy buenos resultados. Descanso, el hábito del descanso. Hay un horario en el que te vas a dormir, hay, por ejemplo, eh, oscuridad donde te vas a dormir, hay una temperatura estable, ¿sí? Son cuestiones que por ahí tienen que ver con el que el descanso sea completo para volver a rendir al otro día. Sobreentrenamiento, algo frecuente también que suele suceder por ahí con la alimentación, compensar
es exceso de cantidad, ¿sí? En el sentido de decir, comí de más, voy a entrenar un poco más. ¿Tengo que entrenar una hora? Bueno, entreno una hora y media. Me desgasto un poco más. Me salgo un poco de la planificación y entreno un poco más porque comí de más el fin de semana, por ejemplo. Estrés, algo para regular, para trabajar, para entender la situación del deportista, dónde está, si está en pretemporada, sí, si está en temporada, si está en postemporada, cómo lo maneja, ¿sí? La alimentación también puede ser un poco estresante desde ese lado. Y bueno, y si ya nos vamos a la falta de energía, si estos dos puntos, los carbohidratos y el descanso, están cubiertos y sigue persistiendo una falta de energía, una fatiga, habría que preguntarse si hay una anemia, si los análisis de laboratorio dan bien, eh, o hay una falta de hierro, ¿sí? Probablemente habría que trabajar eso en el deportista. Recuperación más prolongada que lo normal. Viene un poco de la mano el hecho de el descanso y demás, pero tiene que ver también con la calidad de los alimentos. Por ejemplo, las comidas el día del partido, lograr un número de comidas altas en carbohidratos supone un mejor rendimiento. Sí, esto no es matemática pura, pero hay ciencia que avala, hay trabajos científicos que avalan esto, eh, de que si las comidas previas al entrenamiento de la competencia son adaptadas en cantidad y calidad al deportista y tienen cantidad suficiente de harinas o cereales, puede ser útil y pueden mejorar el rendimiento. Pre y post partido, ¿son comidas claves? Sí, ayudan. En el pre, ahora vamos a ver cuáles son las principales comidas para incluir. Y en el post, sí, también vamos a verlo más gráficamente y no tan teóricamente. Y el descanso que lo hablábamos recién, que sea de calidad y cantidad. Las 4 R son una sigla que ayuda a recuperar proteínas, a rehidratar, ¿sí? A reponer los carbohidratos y a relajar, a volver a la calma. Reponer porque al ser el músculo, al utilizar principalmente sustrato energético, es decir, la energía proveniente de harinas y cereales, el músculo contiene, ¿sí? De alguna manera, estos carbohidratos, ¿sí? Acumula como fuente de energía en una persona entrenada, eh, hidratos de carbono. Entonces, cuando hay un desgaste por algún deporte, ¿sí? Hay que reponer estas harinas y cereales porque se desgastan a medida que va aumentando la competencia. Proteínas para que eso se vaya sellando, ¿sí? Los músculos se vuelvan a recuperar, ¿sí? Agua, sin dudas, vivimos en un lugar muy caluroso y es necesario entender la cantidad de agua que necesitamos. Ya vamos a ver si es necesario bebidas deportivas o alguna otra cuestión y relajarse. Es necesario entender que pasó la competencia, que hay que volver a la calma. También es necesario para el organismo. Consumo innecesario de suplementos. Esto es algo muy frecuente y muy confuso, porque gran parte de los deportistas, sea el deporte que sea, generalmente no los necesita, porque entrenar una vez por semana, perdón, 1 hora por día, no determina que tengas que consumir suplementos. ¿Se puede cubrir con la alimentación? Sí, se puede. ¿Hay que trabajar? Sin dudas.
hay que trabajarlo, el hecho de que la alimentación sea completa, ¿sí? Pero no sirve de nada consumir un suplemento sin antes preguntarte si la alimentación realmente está cubierta, ¿sí? Porque esto va a ser un tapón. Yo lo llamo tapón porque se va a tapar ese huequito, va a saltar por otro lado, ¿sí? Se va a tapar otro hueco, va a saltar otra vez. Entonces, no tiene ningún sentido suplementarse sin antes entender cómo estás durmiendo, cómo te estás alimentando, si te estás hidratando realmente, ¿sí? Cómo estás de salud, por supuesto. Eh, generalmente, ¿por qué estás consumiendo ese suplemento? No, porque me dijo Martín que le recomendó el entrenador del gimnasio o el amigo que le funcionó y bueno, entonces lo voy a probar. Bueno, hay un montón de personas que lo hacen. Ahora, ¿será que realmente fue el suplemento? ¿No mejoró otras variables? Eso hay que tener en cuenta. Eh, y siempre viendo esto, ¿no? De la evaluación previa, ¿en qué me sumaría? Hay una amplia gama de suplementos hoy en día, amplísima. En relación a los suplementos deportivos, hay millones y hay muchísimos que no funcionan y que no están avalados por la ciencia. Entonces, decir, voy a probar con mi plata, con mi tiempo, con mi salud, algo que probablemente lo tire a la basura, creo que habría que pensarlo dos veces. Esto es muy gráfico como para entender cómo deberían comer los deportistas si quieren disminuir grasa, quieren mantener la cantidad de músculo y la cantidad de grasa, o quieren aumentar la masa muscular. En la disminución de grasa, a grandes rasgos, por supuesto que esto tiene que ser personalizado y adaptado al contexto y a la persona. Para disminuir grasa, generalmente se utiliza la mitad del plato verduras. ¿Por qué? Porque la verdura va a ocupar espacio y va a enlentecer la digestión, entonces va a generar más saciedad. ¿Sí? Los carbohidratos que tienen que estar, fíjense que está siempre verduras, fibras, hidratos de carbono, carbohidratos y proteínas. ¿Sí? Esto, como les digo, a regla general. Y un cuarto de alguna carne. En el mantenimiento de la composición corporal habría que aumentar un poquitito más las harinas, los carbohidratos y disminuir un poquito la fibra. Y para aumentar masa muscular, como les comentaba hace un ratito, es necesario comer un poco más de carbohidratos. Como les digo, siempre dependiendo de la persona, personalizando la alimentación. Si a una persona que tiene una enfermedad crónica como diabetes e hipertensión va a comer la mitad del plato carbohidratos, ¿sí? Independientemente de que sea fideos, ¿sí? Puede que no le genere el resultado que un deportista, obviamente, ¿no? Bien, de esto hablábamos, de las comidas pre-partido o pre-competencia y de las comidas post-partido o post-competencia. 2 horas antes, por lo menos, puede ser, y esto es muy específico de la nutrición deportiva, porque las personas normalmente activas físicamente eh, lo pueden consumir, por supuesto que sí, pero por ahí no va a ser tan útil si no compiten, si no se exigen. Si van una vez a la semana al gimnasio, habría que ver nuevamente la persona a ver si es necesario que consuma esto o no. No son reglas y esto no es matemática exacta, ¿sí? No son ciencias exactas. Puede ser útil como no, ¿sí? Entonces,
2 horas antes, harinas refinadas, ¿sí? Miel, pan blanco, el típico plato de fideos, está perfecto. Y el post partido. El post partido tiene que ser, como hablábamos recién, proteínas, carbohidratos, verduras si se puede, dependiendo del horario, ¿no? Obviamente. Eh, Hidratación, eso va a ser fundamental. Planificar la alimentación. ¿Qué pasa acá? Normalmente es el, voy a tirar una cifra, pero no es un dato exacto, ¿sí? El 80-85% de las personas no desayunan. Si está bien o está mal, es discutible, pero generalmente, ¿cuál es el principal error? Toman mate durante toda la mañana, toman un café solamente, y al mediodía, por supuesto, después de tantas horas de ayuno, de sólidos, ¿sí? De comida, hicieron la cena a las 10 de la noche, supongamos, y llegan a las 12 del mediodía, ¿sí? Casi 14 horas de ayuno, con un hambre voraz. Entonces lo que encuentran van picoteando, van comiendo antes del almuerzo y pasa que eh, se exceden fácilmente en las calorías diarias, ¿sí? Y generalmente ese picoteo suele ser de quesos, fiambres, ¿sí? Por ahí no está tan adecuado a la alimentación que debería llevar el deportista. Hay dos opciones, o sea, hay diferentes opciones en realidad. Uno puede planificar el día anterior la alimentación, ¿sí? Como viendo qué voy a hacer mañana, planifiqué, tengo algo para el desayuno, tengo algo para el almuerzo, hice las compras de la semana, bueno, de eso va a depender de cada uno. Y el meal prep semanal, ¿qué quiere decir? Cocinar un día. Esto es difícil aplicarlo hoy en día, pero hay por ahí algún que otro deportista que lo hace, es planificar un día de la semana para cocinar para la semana entera, ¿sí? La típica cocción de los alimentos, se pone en un tupper, se guarda en la heladera o en el freezer y se va sacando a medida que pasan los días. Yo lo veo un poco aburrido a eso, pero bueno, hay personas, hay deportistas que lo hacen. Eh, Planificar viajes está bueno porque nos disminuye el picoteo este de las pavadas que se suelen consumir en un viaje, ¿no? Uno quiere disfrutar un poquito y bueno, se come un alfajor y un sándwich como almuerzo. Y bueno, puede afectar por ahí el rendimiento, más si estamos cerca del horario del partido, ¿no? Eh, Algo importante es no probar suplementos ni comidas nuevas antes de un partido. Los suplementos, si es el caso de que necesite el deportista un suplemento, se hacen las pruebas en el entrenamiento. Imagínense que vas a probar un suplemento en un partido y te cayó mal, ¿sí? Chao. El rendimiento se va a pique y se complica el partido, la competencia. Por eso siempre los suplementos, si es necesario, se prueban en los entrenamientos. Hidratación, punto clave y fundamental. Eh, Ingesta de agua. Hay una fórmula muy simple que es 30 ml por kilo de peso. Por ejemplo, una persona que pesa 90 kilos, serían 2 litros 700 de agua por día. Teniendo en cuenta que, perdón, estamos en Iguazú, hace muchísimo calor y es necesario entender que necesitamos un poco más de agua, ¿sí? Eh, más agua de lo normal porque
la mayoría del tiempo, la mayoría del año acá, hace más de 30 grados o dentro de los 30 grados como promedio. ¿Es suficiente? Solamente agua. Ahí arriba dice tasa de sudoración. La tasa de sudoración se puede estimar a través del peso corporal. ¿Y cómo se hace? Se pesa antes del entrenamiento de la competencia y se pesa después. Una vez que se hace eso, ¿sí? Se determina el porcentaje de pérdida entre un peso anterior y posterior a la actividad. Cuando tenemos estos dos datos, el porcentaje va a ser mínimo, el 2 o el 3% generalmente. eh, Se mide en una escala, ¿sí? Y esa escala nos dice cuánto perdió de agua esa persona. Y en base a eso se puede trabajar en la hidratación. Se puede medir la densidad de la orina también, que es un método bastante simple dentro de todo, ¿sí? Que se puede hacer en un día de calor, por ejemplo, se mide, el deportista orina y en base a eso, eh, ¿cómo es? Se mide la densidad de la orina a través de un refractómetro, se llama, que es un instrumento bastante simple también. Después, electrolitos o bebidas deportivas. Puede ser útil, va a depender también de esto. Primero hay que medir cuánto, cuánto transpira la persona, ¿sí? El terreno, la temporada, la tasa de sudoración. Son todos elementos para tener en cuenta. Hay personas que transpiran un montonazo, muchísimo, pierden hasta 4 kilos por competencia o por entrenamiento, dependiendo del clima. Entonces hay que tener en cuenta y llevarla siempre a la hidratación ahí eh, de manera eh, viable posible y que sea a favor del deportista, ¿no? La deshidratación conlleva a la pérdida de memoria, a la pérdida de concentración, ¿sí? A la tensión muscular también disminuye. Las infusiones, mate, té, suman, sin dudas, son líquidos, pero la cantidad de agua, ¿sí? No es total, digamos, ¿sí? Contribuyen, suman, por supuesto, pero no es agua mineral que suma a la hidratación. Bueno, este es un testimonio, Javier, que le pedí autorización. Jugador de handball, 40 años, fue atención virtual, aumentó masa muscular, disminuyó grasa. Venía bien, él incorporó pre e intrapartidos que le fue útil en el momento. Planificó algunas comidas semanales, él lo hacía de un día para el otro, eh, es de Buenos Aires, así que eh, le venía bien esa manera. No fue necesario incluir suplementos porque él ya consumía proteína. Estaba en pretemporada y ya consumía proteína, y con eso ya cubría las necesidades diarias. Y disminuyó fatiga intrapartido con los famosos caramelos de Paul, como lo hace ahora. Así que, bueno, esto sería la charla, la clase. Así que, bueno, estamos. A ver. Gracias, Jorgito, por estar ahí. Espero que te haya servido de alguna utilidad. ¿Todo bien? Y después tenemos que organizar ahí en el box algún día una charla para hacer. Estaría bueno, che. No tengo ningún problema cuando vos digas, pero cuando vos digas, se organiza sin problema. Le va a venir de lujo a los peleadores. Espectacular, espectacular. Buenísimo, che. Espero que te haya servido un poquito. Sí, está espectacular, está muy bueno. Buenísimo, Gracias, Jorge. bro. Te mando un Estamos abrazo, hablando. che. Dale, dale, nos vemos la próxima.
Ahí está. Estamos acá. Ah, bien ahí, bien ahí. Espectacular. ¿Estás acá en la Mar del Eh, Jambo todavía? no, sí, estoy acá, tía. Estamos acá, tía. Con los Bien ahí. chicos. Estamos firmes. Buenísimo, che. ¿Estás volando entonces? Dale, bro. Nos estamos viendo. Un abrazo. Gracias, gracias. Estamos viendo. Chao, chao.